Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Vamos a tocar un tema quizá un poco largo para desarrollar, pero la intención es que estemos atentos a la Escritura, a la palabra del Señor. El hecho de que sea un tema largo a desarrollar, a la vez también es un tema que muchas veces necesitamos recordarlo, porque la palabra de Dios nos advierte de esta situación. Y cuando el Señor nos advierte de algo, no es lo mismo que yo le diga a alguien, anda a tal lugar porque vas a recibir algo, y solamente le estoy dando beneficios o promesas, o le estoy diciendo algo bueno que va a recibir, que le va a suceder, sino cuando muchas veces le decimos, cuando vayas por el camino, ten cuidado de esto, de aquello, de esto, de aquello, las cosas van a cambiar, porque no vamos a caminar de la misma forma. Ante las advertencias nosotros dejamos de ser muchas veces descuidados, distraídos, desatentos, pues la palabra de Dios también hace exhortaciones ante ciertas situaciones que como iglesia tenemos que tener en cuenta, por la cual muchos hoy, lamentablemente, se encuentran arrastrados, como lo veremos a través de la Escritura, por no prestar atención a la palabra de Dios. Yo puedo decir que en esta iglesia se predica sana doctrina, porque a través de su palabra vemos el crecimiento en cada una de las personas que han atendido atentamente a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios no te promete absolutamente nada, a menos que tú, a través de la responsabilidad como cristiano, obedezcas a lo que el Señor te demanda. Dijo, el Señor nos enseña que en la obediencia está la bendición. Pero nosotros no queremos muchas veces obedecer al Señor. Y muchas veces, aún entendiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que desobedecemos, y una de las razones la cual hoy vamos a tratar es por esta cuestión que el Señor nos advierte en muchas escrituras, en muchos libros, con muchos autores, pero que a la vez es un tema central que la iglesia tiene que comprender, porque el propósito de Dios es que crezcamos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, que nosotros podamos llegar a la plenitud de Cristo, que nosotros tengamos la unidad de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice allí a Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por las ignorancias que en ello hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, siempre nos hablas por medio de tu palabra.
Y nosotros sabemos que la profecía más segura es la palabra que ha sido revelada, inspirada, y que hoy nosotros la tenemos, Señor, a nuestro alcance por tu gracia de preservación, y que por medio de la Biblia, la palabra tuya, nosotros podemos oír la verdad que nos hace libre y que nos permite a nosotros crecer, porque es el alimento espiritual que nosotros recibimos, porque es tu palabra la que nos permite a nosotros, Señor, santificarnos. Es tu palabra misma la que nos permite a nosotros fortalecernos. Es tu palabra la que nos instruye, nos corrige, nos confronta y nos prepara para toda buena obra. Es por ello, Señor, que te damos gracias. Y hoy queremos atender a tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos, sino que queremos ser hacedores de tu palabra. Es por eso que recurrimos, Señor, al Espíritu Santo, para que en esta mañana sea tu presencia misma cautivando los pensamientos de los que están presentes. Porque sabemos, Padre, que, oh Dios poderoso, tenemos luchas espirituales y que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es por eso que te pedimos, oh Rey, que en este momento, Dios divino, a través de tu presencia misma, permitas que nuestros pensamientos sean realmente, Señor, oh Dios, direccionados por tu gracia, por tu amor, por tu presencia, por tu benignidad, Señor, para pensar en todo lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, y en eso permanecer atentos a la verdad de tu evangelio. Que no haya, Señor, en este momento, oh Dios, pensamientos contrarios, sino que nosotros podamos ante tu verdad simplemente doblegarnos, recibirla, aceptarla y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Al principio, una frase de un teólogo llamado Tozer: la iglesia existe para hacer como cuerpo lo que todo creyente debería de hacer individualmente, cotidianamente en sus hogares, y no solamente en sus hogares, sino en donde se encuentre durante todo el resto de la semana que no está reunida como cuerpo. La iglesia existe para mostrar la excelencia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y justamente el anciano Dante leyó esa hermosa carta de Primera de Pedro y nos exhortó el Señor a través de esa palabra a una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Pero allí dice la palabra de Dios: nutridos con la palabra, desead como niños la palabra de Dios como algo que no está adulterado, como leche. Porque realmente, hermanos, hay algo necesario en la iglesia del Señor, y es que nosotros podamos entender que estamos en una situación en la cual, si nosotros desatendemos lo que el Señor nos viene diciendo, la palabra de Dios misma decía: Él es el Señor Jesucristo, Él es la piedra angular, pero Él es también tropezadero, y Él es el que hace caer a aquellos que han sido destinados para la perdición. Es la palabra misma del Señor que nos advierte que hoy podemos estar presentes muchos aquí, escuchando la verdad del Señor, pero mañana muchos de nosotros estamos destinados para otra cosa, por causa de no haber estado en los propósitos de Dios. Porque aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz nos llamó con un solo propósito: de nosotros manifestar las virtudes. Ahora, ¿cuántos aman al Señor? Y muchos decimos: sí, amamos al Señor. ¿Cómo amas al Señor? ¿Cómo es que evidencias que amas tú al Señor? Cuando sales de este lugar, ¿sigues amando al Señor? ¿O es solamente de labios, como lo expresa aún en el antiguo pacto el Señor mismo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Amamos al Señor? Cuando salimos de este lugar, ¿seguimos adorándole al Señor? ¿Seguimos en nuestras vidas cotidianas, habituales, en nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro matrimonio, en todo lo que respecta a nuestra vida diaria, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios, rechazando la mentira, rechazando el engaño, rechazando lo que el diablo nos ofrece constantemente para hacernos caer?
¿O solamente amamos al Señor cuando nos reunimos con iglesia para levantar nuestras manos al Señor? Y muchas veces dice, no levantes tus manos con ligerezas. Yo entendí al pastor por qué decía esto la vez pasada. Porque las manos deben de ser levantadas santas. Porque si no estamos santos delante del Señor, iglesia amada, yo puedo estar predicando en este lugar y mañana el Señor me hace desaparecer por el solo hecho de no estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el apóstol Pablo tenía una preocupación. Y esa preocupación que transmite a través de su carta, Dios no la quiere transmitir a nosotros en este momento. Porque si nosotros de este lugar salimos como que todo está perfecto y que todo está bien y sigamos nomás, total, allí vamos, pero no sé para dónde vamos. La palabra de Dios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Seguramente el apóstol Pablo, en su contexto, está hablando de la unidad del Espíritu, está hablando de que tenemos un mismo Dios, un mismo bautismo, que tenemos realmente un mismo llamado, y que todos debemos de alguna manera procurar mantener esa unidad. Versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque somos un cuerpo, un espíritu, dice la palabra de Dios, llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo está hablando de la unidad. Pablo está hablando de algo importante que nosotros muchas veces lo tomamos muy livianamente. Que nosotros muchas veces pensamos que unidad es asistir a la iglesia, pero mire hermano, unidad no es solamente asistir a la iglesia, aunque debemos de asistir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Unidad es estar en el mismo sentir, y para estar en el mismo sentir es estar en Cristo Jesús, porque para poder alcanzar a esa plenitud de Cristo, a ese varón perfecto, a ese varón maduro, necesitamos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Usted dirá, ¿por qué estoy diciendo sobre la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? Porque no todos profesan la fe de nuestro Señor Jesucristo. No todos predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No todos están realmente en Cristo Jesús. Y ahora vamos a desarrollar este tema que es de preocupación para el apóstol Pablo, a tal punto que en muchas de sus cartas hace mención sobre esta realidad, tanto en Hechos de los Apóstoles, en su tercer viaje misionero, pero también a los tesalonicenses, a los colosenses, a los filipenses, aún a los de Corintio. Pablo estaba preocupado, Pablo estaba alarmado. Y Pablo estaba diciendo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces dentro de la iglesia que no van a perdonar al pueblo de Dios. Pablo está hablando de lo que él mismo enseña en su palabra, allí en su carta a Tesalonicenses, luego vamos a ver la cita, de que vendrá la apostasía. Era necesario que venga la apostasía, pero él nos advierte de la apostasía y nos habla de lo que es. La Biblia nos habla claramente de que en estos últimos tiempos que estamos viviendo nosotros, vamos a tocar muchos versículos, la apostasía iba a aumentar en la iglesia. Jesús dice, cuando se encuentra compartiéndole a los discípulos allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, en ese relato en el cual se encuentra allí la viuda y el juez injusto, allí donde el Señor comienza a decirles que deben de orar sin desmayar y les dice las razones y los motivos de lo que había acontecido sobre ese hombre que no tenía temor de Dios ni nada por el estilo, y sin embargo porque esta mujer fue constante y perseverante, le hizo justicia. Terminando en el versículo 8, cuando el Señor ya redondea ese mensaje sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar, nos dice estas palabras que nosotros tenemos que comenzar a analizar desde este momento. Una pregunta retórica que el Señor hace y que a nosotros nos tiene que en este momento llegar a nuestro espíritu. El versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia.
Está hablando del contexto de esa viuda y de ese juez injusto. Cuando el versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿estaremos los que estamos en esta mañana en este lugar? ¿Hallará fe en la tierra? El Señor nos hace una pregunta y el Señor nos está aún advirtiendo de realidades que Él mismo enseñó en Mateo capítulo 24 sobre algo en relación a las señales de los últimos tiempos. Y cuando nosotros decimos señales antes del fin, las señales antes del fin comenzaron desde el momento que Jesucristo ascendió a los cielos. Y de ese momento la manifestación de la apostasía comenzó, porque en ese momento el diablo se levantó como león rugiente buscando a quien devorar, porque el diablo no juega con la iglesia, quiere destruir al pueblo de Dios. Y el Señor trajo una advertencia, versículo 12 del capítulo 24 de Mateo, diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas veces preguntamos, ¿amas al Señor? Nuestra tendencia es decir, sí, yo amo. Muchas veces deberíamos de ir y postrarnos delante del Señor, porque Pedro fue muy rápido. ¿Me amas, Pedro? Sí, tú sabes que yo te amo. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro como que se entristeció porque el Señor le preguntara por segunda vez, ¿me amas? Y luego Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Nosotros somos rápidos para responder, sí, amamos al Señor. Pero muchas veces dejamos dudas en ese amor por una simple razón, porque no guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos son para instruirnos en justicia, en verdad y en santidad. Aquí dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfriará? Hágale la pregunta al contexto. ¿Por qué se enfriará o al texto? Por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad es anomía en este versículo. Asinomos ley. Anomía. Sin ley. ¿Podrá una iglesia permanecer sin la ley de Dios, sin la ley perfecta? ¿Podrá una iglesia mantenerse de pie sin la palabra de Dios? Por haberse multiplicado la maldad, es una expresión que el Señor está diciendo en relación a que muchos de sus seguidores se iban a apartar de la verdad. ¿Por qué? Por una simple razón, que ellos iban a tener una rebelión en contra de la autoridad misma de la palabra del Señor. Usted dirá, pero ¿quién se va a rebelar en contra de la palabra de Dios? Todos aquellos que no le obedecen. Todos aquellos que oyen su voz y no hacen lo que dice la palabra de Dios. Es una rebelión constante. Hermanos, la palabra de Dios nos dice mucho en relación a nuestra naturaleza caída. Por eso el Señor dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Y estos dos se oponen para que no hagas lo que ustedes quieren. Ahora es imposible que nosotros estemos aquí a menos que Cristo nos haya regenerado. Nadie puede venir a mí. Nadie, absolutamente nadie, si el Padre no los trae. Eso lo dice San Juan capítulo 6. Nadie puede venir a mí. También dice que serán todos enseñados. Yo creo que Dios nos sigue enseñando muchas cosas y nosotros estamos dejando pasar la verdad. Versículo 24 del 24 de Mateo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a sus escogidos.
Apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la palabra que deriva del griego apistemi. Esta palabra significa llevarse afuera, seguir otro curso, salir del camino. Vamos a ver muchos versículos, pero en Hechos de los Apóstoles hay un caso particular, capítulo 5, versículo 37, para ver esta palabra, apostasía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 37. Claro, el consejo estaba reunido. Juan y Pedro habían sido de alguna manera perseguidos por profesar el cristianismo. Pero allí se encontraban muchos reunidos y de alguna manera deliberaban en un concilio. En ese concilio se encontraba Gamaliel, el que había formado, el profesor de Pablo. Y Gamaliel, muy sabio, comenzó a decir algunas cosas importantes. Y él dijo en el versículo 35, para ir al contexto: israelita, mirad por vosotros y lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Pero ese ni siquiera era apóstata, ese estaba afuera, ese era un opositor, y simplemente como opositor se levantó como opositor y no logró absolutamente nada. Pero el versículo 37 sí no habla de apostasía. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Ahí la expresión es llevó en pos de sí. Significa que arrastró, significa que lo llevó afuera. ¿Qué es apostasía? Es llevarlo afuera, no es que estén afuera, es sacarlo de adentro hacia afuera. Entonces la apostasía no puede ocurrir en un mundo que no está en Cristo, sino en una iglesia donde hay muchos que dicen que están en Cristo y no lo están. La apostasía se manifiesta en aquellos que dicen, profesan ser cristianos, pero con sus hechos los niegan. La apostasía es una advertencia constante del apóstol Pablo en relación a esta cuestión de que se levantan en contra de la autoridad de Dios. Pero vamos a ver, por ejemplo, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Estoy simplemente dándole bases bíblicas para poder desarrollar el tema. Vamos a leer el contexto inmediato desde el capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 1 de Timoteo 3, 14. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y el versículo 1 del capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ahí a la vuelta, vuelva a la página. Nadie os engañe de ninguna manera. ¿Qué dice Pablo? Que nadie os engañe. ¿De qué habló Jesús en Mateo 24? Sobre el engaño. Las señales antes del fin. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad, por esa anomía,
por desechar la ley, por desechar la palabra, por ir en contra de la autoridad de Dios. No de la autoridad de Dios, un pastor, de ir en contra de la autoridad de Dios, la palabra de Dios. Porque usted puede venir en contra de un pastor y Dios lo va a atender en su debido momento. Como atendió a María, a Aarón, cuando murmuraron en contra de Moisés. Pero usted no va a ir en contra de la palabra de Dios, porque nada se puede por contra de la verdad, sino por y para la verdad. Dice que nadie os engañe, pues no vendrá. Está hablando respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Sin que antes venga la apostasía. Y si no vendrá antes que venga la apostasía, entonces estamos en tiempo de apostasía. Estamos en estos tiempos peligrosos, en los cuales constantemente el apóstol Pablo está diciéndole que debemos de redimir el tiempo porque los días son malos, los días son peligrosos. Pero da ciertas evidencias bíblicas el apóstol Pablo sobre razones y motivos en la cual la iglesia muchas veces descuida su relación y su comunión con nuestro Señor Jesucristo. Digo el apóstol Pablo porque creería que también escribió Hebreos. Y allí él está hablando justamente de una iglesia que es una iglesia inmadura, es una iglesia prácticamente que ya debiendo ser maestro, dice, algunos tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, porque la palabra le entró por un oído y le salió por el otro, según la Nueva Versión Internacional. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen ejercitado los sentidos en el uso de la palabra. Por lo cual, hermanos, es constante la advertencia de esta cuestión en la cual el apóstol Pablo en su carta a los Efesios le está diciendo a una iglesia que deben de crecer en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a un varón conforme a la plenitud de Cristo. Debemos de hacernos algunas preguntas para poder desarrollar este tema, porque estamos hablando de la apostasía y estamos tocando algunos versículos así en la Escritura en relación a lo que Jesús dice. Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Será que todos van a perseverar? El que persevera hasta el final, este será salvo. Y todas estas cuestiones nos llevan a nosotros a preguntarnos por qué hay personas que han oído la verdad claramente y se alejan del camino del Señor. ¿A usted no le interesa saber por qué hay personas que han oído claramente la voz del Señor y se han apartado? A mí sí me interesa. Y la palabra de Dios nos habla de dos clases de personas que se pueden alejar de la fe. Una de ellas, vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 12. Muchos conocen este texto. Capítulo 17, versículo 12. Jesús hace su oración y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. ¿A quiénes los guardaba? A lo que el Padre le dio a Jesús. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, ninguno. Porque nadie puede ser arrebatado de las manos del Señor si está en Cristo Jesús. Y eso es entendido. Ahora dice la palabra de Dios, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. Por lo tanto, en el versículo 2 está haciendo mención de lo que el Señor les dio. Versículo 2 dice, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que me diste. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste. Versículo 9, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. El Señor hace una separación
entre lo que me diste y lo que no me diste. Lo que me diste, míos son. Somos la iglesia del Señor, lo que hemos sido comprados con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Lo que me diste. San Juan 18:8, ahí nomás donde está usted. Respondió Jesús, os digo, 18:8 y 9, os he dicho que yo soy, si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Esto dijo para que se cumpliera aquello que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces no es claro esto. Vamos a hacer un razonamiento simple. Si todo lo que todo lo que el Padre le dio a Jesucristo son suyos y ninguno perdió de ellos, entonces ya está. Nosotros enseñamos que la salvación no se pierde, eso lo entendemos, eso lo comprendemos, eso lo experimentamos por la gracia de Dios. Entonces, el razonamiento es de todo lo que no le dio el Padre al Hijo, que no son la iglesia del Señor y que aunque están dentro de la iglesia de Dios, porque hay trigo y cizaña dentro de la iglesia del Señor, esos son los que algún día, porque Dios lo va a sacar a la luz, van a tropezar, porque Él es piedra de tropiezadero, ellos van a caer y ellos no van a permanecer, se van a perder, porque ha sido determinado que ellos sean condenados. El Señor dice en San Juan capítulo 13, versículo 10 y 11. Para confirmar esta palabra. San Juan capítulo 13, Jesús le está lavando los pies a los discípulos. Y en el versículo 10 al 11 dice estas palabras. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Usted sabe por qué lo dijo? Claro, él estaba lavándole los pies a los discípulos y Pedro dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro, que poco comprendía todavía a lo que hacía referencia el Señor, él dijo, Señor, lávame todo el cuerpo. Pedro ya se quería bañar. Y Jesús le dijo, el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ustedes, dice la palabra de Dios, muchos están limpios, pero no todos. Seguramente cuando estaban allí, cuando Jesús dijo que lo iba a entregar a alguien, empezaron, seré yo, seré yo, seré yo. Yo no sé qué le pasaba por la mente a los discípulos cuando estaban con Cristo Jesús en ese momento que Jesús estaba diciendo estas cosas. Como quizás en esta mañana muchos tal vez no puedan profundizar la importancia de esta palabra, que no todos están limpios. Pero Jesús dice, así que, versículo 11, el que él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Confirma que Judas era uno de los que se iba a perder. Pero estamos hablando de apostasía y estamos hablando de gente que realmente no es de Dios y está con Dios. Pero ¿por qué Jesús eligió a uno llamado Judas Iscariote para ser parte de los 12? Si él sabía que él se iba a perder, para que se cumpliera la Escritura, que no todos, de todos en la fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Para que se cumpla la palabra. Cuando Pablo está diciendo que la palabra sea glorificada y él está pidiéndole a esa iglesia
que oren por él, está diciendo bajo un contexto, porque dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y versículo 2 dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Y aquí vamos a hacer un parate. Fe no es conocer las doctrinas de la gracia. Fe no es estar haciendo el seminario William Carey. Fe no es sentarse en un asiento y entender todas las doctrinas de la palabra de Dios. Fe es vivir lo que el Señor te enseña día a día. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, es el don de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Pero quiero decirte una cosa. La fe sin obras es muerta. ¿Tú tienes fe? ¿En qué tienes fe? ¿En tu capacidad? ¿En tu conocimiento? No es noxia, no es conocimiento intelectual. Es la fe de Dios la que transforma. Es que yo he entendido que si yo me arrepiento, soy nueva criatura. ¿Eres nueva criatura? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Eres nuevo en Cristo Jesús? Mire, iglesia amada, quizás esta palabra no sea bien recibida en esta mañana, pero a mí me preocupa algo. Y que no es una preocupación de ahora, es una preocupación de siempre. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos salvos? Porque la fe nos justifica. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá tenemos que pararnos porque dice la palabra de Dios, pues no de todos es la fe. Pues no de todos es la fe. Que te digan cree y verás la gloria de Dios, eso no es fe. Que hayas recibido un milagro de sanidad, eso no es fe. Por lo menos no es la fe que salva. Porque la fe que salva es una fe que obra en la verdad de Dios y no en el engaño de aquel que te predicó un evangelio diferente. La fe de Dios siempre va a defender la verdad de Dios. Por eso dice, examinaos y probaos si estáis en la fe. ¿Por qué debemos de examinarnos y probarnos si estamos en la fe? Porque no de todos es la fe. Entonces, ¿hay formas y formas de examinarnos si estamos en la fe o estamos en apostasía? Claro, la palabra nos enseña. Por sus frutos los conoceréis. Aunque en algunos cuesta todavía como evidenciar si está lleno del Espíritu Santo o es simplemente palabrería, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Nos salimos un ratito de este ámbito eclesiástico, corporativo, y allá se escucha, ¿no? Las malas palabras, los deseos de los ojos, los deseos, la vanagloria de la vida, todo lo que el mundo te ofrece. Está allí, en bandeja, las tentaciones. Y constantes, y constantes, y constantes, y constantes, y constantes. ¿Sabe dónde está la fe? La fe es la que resiste toda tentación. La fe no te va a dejar caer. La fe es la que te va a mantener, te va a guardar sin caída. Porque el Señor dice, y lo hemos predicado en este lugar, que a la fe le debemos de añadir virtud, conocimiento. Pues teniendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted cae es porque usted no está en la fe de Dios. Porque Él dice en su palabra, lo predicó hace poco el pastor Juan Leito, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él, de Dios, a Él sea la gloria, en Judas capítulo 24. Tal vez me estoy saliendo del hilo del formato que tenía preparado, pero yo creo que esto es necesario porque no hay peor cosa que no expresar la verdad de Dios a través de su palabra. Y mire, iglesia, sí hay preocupación de los ministros
Y yo creo que esto que el apóstol Pablo transmite en sus cartas es para que nosotros no estemos durmiendo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a tal vez recordar cosas que nos puedan a nosotros decir, epa, ¿dónde estamos parados? 2 de Pedro, capítulo 2. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Entre quiénes? Entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentinas. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y usted empieza a leer la carta, usted va a empezar a ver qué es lo que pasa. Dice, llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, el pregonero de justicia, y otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en sus placeres, en la inmundicia, que desprecian el señorío, atrevidos, obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Podemos ver realmente esta realidad, versículo 14 y 15 de ese mismo pasaje. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿A quiénes los seducen? Porque dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro reconoce en esta misma carta, en el capítulo 3, sobre esa realidad, que hay muchos que no entienden lo que el apóstol Pablo está enseñando. Quizás muchos no entienden de la apostasía y del peligro de la apostasía en la iglesia. Y dice que ellos que no entienden tuercen las escrituras para su propia perdición. Y él está diciendo que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos de... Nosotros somos hijos de bendición porque estamos en Cristo Jesús. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo fue comprada con la sangre derramada en la cruz del Calvario, sellada por el Espíritu Santo, que nos dio la garantía de que cuando Él venga nos vamos a reunir con Él. Pero estos no. Han dejado el camino recto. Y si han dejado el camino recto, ¿por qué? Porque estaban. Como lo dice también Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso salieron de nosotros. Y no permanecieron con nosotros. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿sí? La avaricia. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó su locura del profeta. Falsos, 21, 22. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ellos conocieron el camino de la justicia. Se sientan en la iglesia, ocupan los púlpitos, ocupan los ministerios de la alabanza, ocupan la portería, el diaconado, el pastorado, ocupan todo. No son personas que solamente están sentados allí, que nadie los conoce, que son anónimos, que no dan mucho de sus identidades. No, son personas encubiertas en ese sentido. Encubiertas en cuanto a la doctrina que ellos viven. ¿Por qué? Porque ellos son como los fariseos hipócritas y los sepulcros blanqueados que dicen
y no hacen. Dice el versículo 22, pero les aconteció lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cielo. ¿Por qué el perro vuelve al vómito? Porque es perro, porque es su naturaleza. Y nuestra naturaleza es corrompida, corrupta. Nuestra naturaleza sin Cristo es corrupta. Nuestra naturaleza es ir detrás de la idolatría. Nuestra naturaleza es buscar los propios beneficios, los intereses personales. Nuestra naturaleza es lo que dice la palabra de Dios. Sin Cristo, una naturaleza que está sobre esta condición, dice Segunda de Timoteo capítulo 3, el carácter de los hombres en los postreros tiempos. También debe de saber esto, que en los últimos tiempos, días, vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de santidad, tendrán apariencia. Es un hermano bendecido e impresionante, tendrán apariencia, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Los apóstatas se salen, se desvían y nunca más regresan. Esa es la persona que se apartó de la fe de Dios, el primer caso. Vamos al segundo caso. El otro grupo de personas. La palabra enseña de aquellos que son salvos y se apartan, pero luego regresan. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11 nos enseña sobre la disciplina. Y el autor de los Hebreos nos dice esto: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos claramente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Podemos ver que en la carta el autor nos está hablando de ese segundo grupo de personas. El primer grupo eran aquellos que no eran salvos, que compartían, que predicaban, que hacían un montón de cosas, pero estaban en su naturaleza totalmente corrompida, ajenos de la verdad, y por lo tanto terminaron siendo arrastrados por sus propios deleites a un mundo lleno de pecado. El otro grupo son aquellos que realmente están débiles en la fe, que están atravesando situaciones difíciles, que están allí como de alguna manera peleando la buena batalla, pero todavía en esa situación de inmadurez espiritual. Son de alguna manera como aquellos que aún ejerciendo
el servicio ministerial, predicando, haciendo lo que el Señor nos demanda, lo hacen con desorden, lo hacen a veces con cierta negligencia, pero realmente tienen amor por el Señor. Y son personas que están dispuestas a ser corregidas, son personas que están dispuestas a pasar realmente por la disciplina del Señor y están dispuestas realmente a vivir una vida que agrada al Señor. Cuando se les predica la palabra, reciben la exhortación con amor y dicen, amén, será conforme a lo que diga nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos, por ejemplo, que se cumple la palabra en ellos de Filipenses capítulo 1 versículo 6, aquel que la buena obra comenzó será fiel en perfeccionarla. Son aquellas personas que están aquí, muchos sentados y diciendo, ay, no comprendo muchas de las cosas que nos enseñan en la palabra del Señor, pero yo sé que en mí no hay otra cosa que el pecado que todos los días tengo que batallar. Todos los días tengo que batallar con esto, porque todos los días viene un mal pensamiento, todos los días viene algo a mi corazón y muchas veces cuando sucede eso me siento mal, aunque no entiendo mucho de la doctrina, del arrepentimiento y del perdón de los pecados, pero sé que hay algo que me dice que no está bien y voy y lloro delante del Señor. Busco realmente a través de su palabra que pueda ser confortada mi alma, porque no quiero estar en enemistad con el Señor, quiero vivir una reconciliación constante con Cristo. Esas son esas personas que realmente, a pesar de ser inmaduras, vienen constantemente a los pies de Cristo. Están buscando la presencia del Señor. No son aquellas que se enojaron, no son aquellas que consideraron que lo de ellos era lo más importante, sino aquellas personas que dicen, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. A estas personas las podemos ver en diferentes casos en la Escritura. A ustedes les llamará un caso muy fuerte en 1 Corintios capítulo 5. Aquel que tenía una relación con la mamá de o la esposa de su padre. Estaba cometiendo incesto con su madrastra. Es un caso fuerte. El apóstol Pablo toma carta en el asunto, pero vemos luego que esa persona es introducida nuevamente a la grey de Dios después de aceptar la disciplina de esa inmoralidad sexual. Es un caso de que era salvo, o si no era salvo, durante la disciplina fue salvo, pero obró el Señor en los frutos evidentes para que luego sea nuevamente incorporado a la iglesia de Cristo. Y si el apóstol Pablo, por revelación e inspiración del Espíritu Santo, nos trae este caso en 1 Corintios capítulo 5, es porque de suma importancia que atendamos nosotros lo que es la disciplina de parte del Señor. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 19, hermanos, ¿a quién le habla si le dice hermanos? A la iglesia. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿qué ha hecho? Se ha extraviado de la verdad. Este no hizo apostasía, este se extravió de la verdad. Estaba predicando Apolos en Hechos de los Apóstoles y Apolos predicaba sobre el bautismo de Juan y nada más. Y luego dice que Aquila y Priscila lo escucharon predicar del Evangelio, incompleto por cierto, y luego lo llamaron aparte y le hablaron con respecto a estos temas, de tal manera que luego con denuedo predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque era incompleto y Dios completó a través de su gracia, usando a otras personas para que puedan ordenar esa vida que estaba desordenada. Este estaba extraviado de la verdad. Y si alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, ¿a quién dice que debemos de hacer volver? Al pecador. Del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nuestra tarea como iglesia es velar constantemente por aquellos que todavía no entienden, no comprenden, que están todavía allí como inmaduros espiritualmente, para que el Señor complete la obra en ellos, usando los medios de gracia,
por el cual el Señor nos permite a nosotros alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como leímos allí en la carta de Efesios capítulo 4. Ya vamos a volver a esa carta. Podemos ver otros casos donde comienzan a suceder ciertas cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Leemos el contexto, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Y el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por el poder de Dios mediante la fe somos guardados. ¿Cómo somos guardados? Por el poder de Dios mediante la fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Quién es el que nos guarda? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la apostasía, teológicamente, es desviar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a algo que no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas nos enseña de que la iglesia comenzó a desviarse a otro Evangelio, y no que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que los pervierten, dice el apóstol Pablo, por el cual todo aquel que predica otro Evangelio sea anatema. Los corintios comenzaron a irse al ministerio de la prosperidad, como muchos en este tiempo, y lo único que le interesaba era algunos en el comercio. La iglesia de los Colonza, escuchando a filosofías huecas de hombres que ni siquiera tenían por qué estar allí con su psicología, introduciendo cosas que no tenían nada que ver con la fe de nuestro Señor Jesucristo. No estoy en contra de la psicología, estoy en contra de la psicología que no está conforme a lo que dice la Escritura. Los filipenses, de los cuales muchos eran enemigos de la cruz, a algunos les llama perros, a otros sepulcros blanqueados, huesos secos. El poder está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el poder? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos guardados por ese poder. Somos guardados, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¿Qué no era que ya fui salvo? El Señor me salvó. Sí, me salvó. Me está salvando y va a completar la salvación, va a consumar su salvación cuando Él venga. Pero hay muchos que creen que son salvos, y algunos dicen salvo, siempre salvo, y no existe el salvo, siempre salvo. Es perseverancia de los santos, seguridad eterna en la perseverancia de los santos. No eres salvo porque crees que eres salvo, sino que eres salvo porque perseveras en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que persevera hasta el final, este será salvo. Claro, perseveramos porque Dios nos preserva, porque si no estaremos afuera. Y capaz que vas allí y en el último instante afuera, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La negligencia es una de las causas que afecta la apostasía. Volvemos a Efesios capítulo 4. Luego que dice el apóstol Pablo en su versículo 14, ya no seremos niños fluctuantes, arrastrados de aquí para allá. A un niño usted lo puede engañar fácilmente. Dice, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero ¿a dónde está esto? En el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de vuestro corazón. La ignorancia
afecta y mucho, iglesia. La ignorancia es la que nos lleva a ser negligentes. Apatía, indiferencia. Estamos en la iglesia y no nos interesa lo que nos están enseñando. ¿Sabe qué más? Algunos quieren que termine ya el mensaje. Algunos dicen que se termine rápido. Están pensando en la comida. Y si usted está pensando en la comida en este momento, iglesia, le está faltando el respeto a Dios. No al predicador. A mí no me falta el respeto. Si usted viene a adorar a Dios, debe de venir a adorar a Dios. Y olvídese de todo lo que está a su alrededor. Porque así comienza la obra de la apostasía, aunque usted no lo crea, con esa negligencia. Atiendo lo que quiero y lo que no quiero me da lo mismo. Mientras mastico un chicle, total, una reunión más. No sabe que mañana puede ser tarde. Negligencia del estudio de la palabra. Hebreos 2, 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia, no con negligencia, con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Atentos, dispuestos, prestos, solícitos. Diligencia. Tiene que hacer esta diligencia. Es algo que no te va a llevar a... Me mandaron a comprar y me voy a jugar. Total. No es una diligencia. Terminó en una negligencia porque fuiste a hacer algo que no te mandaron a hacer. Te fuiste a hacer algo que no te mandaron a hacer. Estás en negligencia. Te vas a orar por los hermanos, a imponer manos. Estás en negligencia. Te vas a visitar a los hermanos a tomar mate con cuero y chisme, estás en negligencia. Te vas a hacer cualquier cosa que no te mandaron a hacer, estás en negligencia. ¿Por qué? Porque lo hiciste de tu parte y nunca fuiste enviado. Nunca fuiste respaldado y por lo tanto estás en negligencia. ¿Qué significa esto? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No habla de pérdida de salvación. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea que eran salvos. Fue confirmada. Pero su negligencia los llevó a que se deslicen. Y esa palabra tiene una connotación en relación a soltar las amarras. Soltar las amarras es deslizarnos, soltar las amarras. Cuando en el puerto se ata allí a un buque y usted le suelta las amarras, queda a la deriva. Lo lleva de aquí para allá a la ola del mar. Bueno, no sea que soltemos las amarras. Dios nos pide que estemos anclados en la palabra de Dios. Anclados en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, anclados en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que entender que hay una demanda constante de nuestro Señor. Filipenses 2. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El Señor nos habla de guardar el depósito de la fe. El Señor nos habla de ser maduros espiritualmente. El Señor nos habla de mantenernos siempre diligentes y no negligentes. Otra de las razones por la cual la persona comienza en apostasía, puede ser que te esté pasando esto. Amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Perdón. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Personas que están en amargura, en falta de perdón, personas que viven constantemente renegando, ofendidos, molestos, viven con un carácter totalmente
que afecta al entorno. Llega amargo y los amarga a todos. La amargura. El Señor nos advierte de esta realidad que muchos son presos. Debemos de liberarnos de la amargura. ¿Cómo? Perdonando. Perdonando. Deje el resentimiento, deje el enojo, deseche la ira, deje todo eso. Ahora busque la paz en nuestro Señor Jesucristo. Deje la amargura. Y el último punto es estar atento al falso conocimiento. Y con esto dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 y 21. Personas que atienden más al falso conocimiento. Dice Timoteo, guarda lo que se te ha... Sí, 1 Timoteo 6, 20 y 21. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos que la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Falsa ciencia. Bueno, de esto es largo para hablar, ¿no? Está impregnada la iglesia de la falsa ciencia. Espíritu de ciencia, de revelación, espíritu de esto, de profecía, de engaños, de todo, falsa ciencia. Que carecen de la verdad de la palabra de Dios. No solamente las pláticas, sino también las prácticas de esta falsa ciencia. Con esto reconocemos que mientras vivamos en la tierra, la lucha contra la apostasía debe continuar. No es una guerra física, sino es una guerra espiritual. Por tanto, tenemos las armas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las Escrituras nos aclaran cómo desarrollar esta guerra espiritual en términos prácticos, justo después de la revelación que Pablo le hace a los Efesios, pero en la carta a Hechos, y con eso quiero terminar, vamos a ir en su tercer viaje, el apóstol allí habla en su capítulo 20. El apóstol Pablo hace sus viajes misioneros. Su primer viaje en el capítulo 13 y 14, segundo viaje entre el capítulo 15 y capítulo 18, y su tercer viaje desde el capítulo 18, en el versículo 22 en adelante, abarca todo su tercer viaje misionero, llegando ya a una despedida en Mileto, hace llamar a los de la iglesia de Éfeso, a los ancianos, a los que estaban liderando la iglesia del Señor. Él estaba muy preocupado por lo que estaba pasando y le está advirtiendo una realidad que nosotros comenzamos a decirla desde el principio de ahí, hablando sobre la apostasía y sobre esta cuestión. Él dice estas palabras desde el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Era constantemente perseguido el apóstol Pablo, y como nada que fuera útil, he rehuido el anunciarlos y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha acontecer, salvo que el Espíritu, dice, por toda la ciudad me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago ni estimo cosa preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Este es un hombre de Dios entregado al servicio de Dios, un hombre de Dios defensor de la verdad de Cristo. Este es un hombre que aplica a Judas, que dice que debemos de contender ardientemente por la fe y de no estar de manera liviana, dejando que se agrieten muchas veces en la iglesia a través de herejías y de falsas doctrinas
que traen a la destrucción. Este es un hombre de Dios que está entregado a entregar su propia vida. Este es un hombre de Dios que trabaja aún con sus propias manos, que no le pide plata a nadie. Este es un hombre de Dios que está constantemente entregado al servicio de Jesucristo. Y el versículo 27 dice, porque no he rehuido a anunciarle todo el consejo de Dios. Este es un hombre de Dios que no solamente predicó sobre las promesas y los cumplimientos, no solamente predicó sobre la salvación en Cristo Jesús y de los beneficios de la cruz del Calvario, sino que predicó sobre las advertencias del pecado, de la fornicación, del adulterio, predicó sobre todos aquellos que se levantan en contra de la autoridad de Dios. Este es un hombre de Dios que predicó todo el consejo de Dios sobre cuestiones que muchas veces a nosotros nos llevan a esa negligencia y a esa realidad de abrazar un falso conocimiento y ser arrastrado con muchos tras un evangelio diferente. Él dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿Qué es lo que le dice primero? Nosotros. Debemos de mirar por nosotros. ¿Usted se mira a sí mismo? ¿Se evalúa a sí mismo? ¿Se chequea a sí mismo? No, somos propensos a mirar al otro. No, Jesús dijo, no mires la paja del ojo de tu hermano. No. Mira la viga que tienes atravesada. Saca esa viga y vas a poder ver con claridad para poder ayudar a tu hermano que tiene esa paja. Porque aquel que cree que está firme, cuídese que no caiga. Cuídese que no caiga. Mirad, no estamos haciendo nosotros aquí una exposición diciendo que somos los santos del Evangelio de los últimos tiempos y que todos los que están hoy, que no están aquí, son del diablo y Satanás y que eran destinados para la perdición. Estamos diciendo que nosotros somos propensos a la caída si no estamos atendiendo la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Cristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres, desde vosotros mismos, ahí está la apostasía, que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, ¿qué dice? Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es una advertencia y no es suficiente congregarse. No es suficiente estudiar la palabra. Debemos de estar alertas, velando, estar despiertos. El apóstol Pablo expone una realidad, que él no ha cesado de amonestar con lágrimas. El apóstol Pablo no predicaba solamente un evangelio para rellenar un espacio, sino que él predicaba con dolor, porque sabía que había un pueblo totalmente ajeno de la verdad de Dios. Y él estaba, dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. A veces uno llora, pero esas lágrimas pueden ser de 2 maneras. Porque emocionalmente nosotros estamos heridos por algo que nos sucedió y que es muy probable, porque son la expresión del alma. O puede ser realmente porque estamos entendiendo que hemos ofendido a Dios y esto es mucho más importante, es algo espiritual y que necesitamos acercarnos más a Él. Porque Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Él dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, porque el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar y el diablo no juega con su iglesia. Por lo tanto, iglesia, me quiero quedar con el versículo 31 de Hechos, capítulo 20, cuando el apóstol Pablo dice, velad. Porque, hermanos, el Señor mismo dijo en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Por lo tanto,
el Señor nos exhorta que con más diligencia nosotros fortalezcamos nuestra vida espiritual a través de la oración. Porque es a través de la oración y solamente a través de la oración que nosotros vamos a alcanzar nuestra dependencia completa en Cristo Jesús. Llegar a la plenitud de Cristo a través de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios es llevarlo al plano de la práctica, donde yo me despojo del viejo hombre que está viciado y voy a conformarme al nuevo hombre conforme lo describe la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, claramente podemos entender cuando el Señor nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él dice: despojaos del viejo hombre. Lo estamos haciendo, estamos tratando aquellas áreas que nos están muchas veces inquietando, molestando. Pues es una advertencia: no descuides tu salud espiritual, no descuides tu crecimiento espiritual, no descuides y no dejes pasar que hoy debes de confesar, hoy debes de arrepentirte, hoy debes de volver al Señor. No debes de pasar, porque mañana puede ser tarde. Hay un llamado de urgencia. Dios está llamando de manera urgente, no solamente a formarnos a nosotros como ministros del Señor y predicar la palabra de Dios, cuando Él dice: te encarezco delante de los hombres que prediques el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, sino también el hecho de formar ministros nuevos que puedan tener continuidad en las sanas doctrinas, porque si una iglesia no forma ministros, es una iglesia que cuando se mueran los que están defendiendo la verdad de Cristo, los demás se van a ir directamente al infierno. Entonces, iglesia, el apóstol Pablo sigue su carta y dice sobre esta necesidad de andar como él anduvo. No como los gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, que perdieron toda sensibilidad por la dureza de su corazón, por la ignorancia que en ellos hay, sino que estemos dispuestos a decir: Señor, he pecado contra ti. Sí, Señor, tengo muchas debilidades. Así como otros hermanos vinieron a nosotros los pastores y confesaron sus pecados, y así lo seguirán haciendo, y estamos orando por esas personas. ¿Y saben qué? Es la evidencia más grande de que no hay hipocresía en esos hermanos, no hay apariencia de piedad, sino que ellos vienen a los pies de Cristo usando a un ministro puesto por Dios para decir: hermano, ore por mí porque soy débil en esta situación. Soy débil en la pornografía, soy débil en el tema de los negocios, soy débil en esta cuestión de que muchas veces me entrometo más en lo que no me corresponde. Tengo tendencia a la murmuración, al chisme, me cuesta esto, todavía me gusta el mundo, me voy al baile, participo con cosas de este mundo. Bueno, sabrá Dios poner en la vida de aquel ministro para apacentar la grey de Dios, la palabra de consejería saludable para poder llevar a aquellos hermanos a los pies del Señor, a alcanzar el oportuno socorro y la misericordia que es ofrecida a todo aquel que viene a los pies de Cristo. Porque el que viene a mí yo no le echo fuera, dice el Señor. Por lo tanto, te quiero decir en esta mañana, si esta palabra te ha llegado, corre a los pies de Cristo. Corre a los pies de Cristo. Vuélvete, como el Señor le decía allí a Israel: vuélvete Israel, en amistad con tu Dios. Tal vez en esta mañana dices: yo estoy en amistad con Dios. Entonces fortalece esa amistad con Dios y ese amor con Dios. Y no dejes que la palabra solamente haya llegado para decir una enseñanza más, sino que puedas poner por obra lo que el Señor te ha enseñado hoy día. ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos están ayunando? ¿Cuántos están adorando al Señor? ¿Cuántos están realmente humillando su vida, quebrantando su vida delante del Señor? Pues eso solamente a través del quebrantamiento genuino que va a venir el arrepentimiento y va a venir realmente la verdadera conversión. No de otra manera. Puedes confesar tus pecados, pero si no hay quebrantamiento, vas a vivir confesando tus pecados y vas a vivir en un círculo vicioso de solamente confesar tus pecados y en tu conciencia solamente aplacar un poco la situación que estabas viviendo, que te acusaba. Pero si no hay quebrantamiento,
si no vas a los pies del Señor a implorar por la palabra de Cristo, por el alimento sólido, por la comunión y la relación con nuestro Señor Jesucristo, eres uno más de los que confiesa su pecado y se está yendo derecho al infierno. No basta con confesar los pecados. El que confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Apartarse de ellos es a través de buscar la presencia de Dios. Yo no puedo apartarme del alcohol si vivo rodeado de alcohólicos. Yo no puedo apartarme del adulterio si vivo con la pornografía y le doy lugar al diablo para que me llene. No sé por qué estoy diciendo estas cosas, ya el mensaje terminó. ¿Cuáles son tus debilidades? Dice el Señor que debemos permanecer firmes en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres. Él nos libertó del pecado. Nos libertó del poder del pecado. Nos libertó de la consecuencia del pecado, que era la condenación. Nos libertó del poder del pecado, pero el pecado mora en nosotros. No nos libertó de la presencia del pecado. Por lo tanto, mientras estemos en esta tierra, tenemos que vivir en dependencia constante con Dios, porque si no estamos en dependencia constante con Dios, el pecado va a dar lugar en cualquier momento. Por eso dice la palabra de Dios que persevere hasta el final, este será salvo. Oramos. Padre eterno, no podemos esconder nada, absolutamente nada de ti. Tu palabra dice que nosotros estamos desnudos ante aquel al quien debemos de dar cuentas. No se trata de reputación, no se trata de profesionalismo, no se trata de nada que tenga que ver con el yo, que busca prestigio. Tú nos demandas obediencia. Y la obediencia es aún reconocer que si tengo que atravesar por la vergüenza del pecado, no es por la vergüenza que causé delante de los hombres, sino por la causa que ofendí la santidad de Dios, es que yo debo volverme a la presencia de Cristo cuanto antes. Señor, es preferible que nos avergoncemos ahora y no cuando vengas tú, Señor, en el día final. Y tu palabra dice, serán aquellos que se retirarán avergonzados delante de ti por no haber hecho tu voluntad. Señor, nos queremos hoy arrepentir con un quebrantamiento genuino, Señor, delante de tu presencia. No hemos estado atendiendo a tu verdad como tú nos demandas. Hemos desatendido la oración, hemos desatendido la lectura, el estudio de la palabra, el escudriñar las escrituras. No hemos estado fortaleciendo la fe, esa que resiste las tentaciones de este mundo. Porque la fe es la que vence al mundo. La fe, iglesia, la fe debe llenarte de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no de un conocimiento intelectual, sino de una relación con Dios. El de poner por obra la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, a entender que aunque caí, me levantaré. Aunque morí en tinieblas, Jehová será mi luz. Ayúdanos, Señor. Tú eres el que nos sostiene con la diestra de tu justicia. Oh, si mi fe ha de caer, tú me sostendrás, Señor. Ayúdame, Señor. Permíteme, Rey, en este tiempo, a través de tu gracia, Señor, despojarme de todo aquello que no era de agrado ante tus ojos y crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia nutrida de la verdad, de la justicia y de la santidad en Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre.